el Señor me ha hablado y se ha glorificado en mi vida, y nada más mi deseo es transmitir lo que el Señor ha hecho conmigo, es transmitir las maravillas que hace el Señor. Esta noche la predicación se llama, le puse por título restauración, su proceso y su propósito. Todos tenemos un propósito, pero primero hay que pasar por un proceso, ¿verdad?, para ser restaurados, porque el Señor tiene que trabajar en nosotros. Cada uno de nosotros ha pasado momentos en su vida que necesita ser restaurados, ¿verdad? Necesitamos estar bien delante del Señor, y no es que vamos a ser perfectos, pero el Señor hay cosas que necesita de nosotros, que necesita que dejemos atrás, ¿verdad? Dice su palabra que el viejo hombre ha muerto y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos reflejar la gloria del Señor en nuestras vidas. Necesitamos reflejar lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos a empezar con un texto en Primera de Corintios 13:13. Me dice un amén cuando lo tenga. Primera de Corintios 13:13. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. A cada uno de nosotros al llegar a los caminos del Señor, bueno, voy a hablar por mí, ¿verdad? Yo cuando llegué a los caminos del Señor, los que conocen un poco mi testimonio, ¿verdad?, he compartido antes que yo estuve en muchos anexos, en centros de rehabilitación, y ahí fue la primera vez que yo escuché hablar la palabra del Señor. Ahí fue la primera vez que yo escuché un predicador, que escuché una alabanza. Yo estaba ahí por a fuerzas, ¿verdad? Yo no estaba ahí por mi propia voluntad. Yo estaba ahí nada porque ahí me tenían encerrado. Una vida desagradable que yo vivía delante del Señor, ¿verdad? Me gustaban mucho las alabanzas, recuerdo, ¿verdad? Eso fue cuando tenía como 21, 24, 25 años. Me la pasé anexo tras anexo tras anexo, y entraba y salía, y me gustaban mucho las alabanzas. Las predicaciones yo no les ponía atención, yo me ponía a platicar, a hacer otras cosas, y no les ponía atención. Pero llegó el momento, después de varios años, a los 29, 30 años, que ya estaba cansado de vivir esa vida. Y yo intenté de varias formas, cambiándome de lugar, cambiando de trabajo, cambiando de amistades, haciendo una y otra cosa para dejar esa vida atrás, pero nunca pude hacerlo. Realmente lo más que duré en todos los años, desde los 14 años, 13 años, hasta los 31 que llegué aquí, lo más que duré de parar de usar drogas fueron un mes por mi propia voluntad. Llegó el tiempo de que ya estaba cansado de esa vida, y yo me empecé a acordar las alabanzas que escuchaba en ese lugar. Por medio de las alabanzas el Señor ministraba mi vida, y poco a poco fui recordando las predicaciones también. Recordé a aquellos hermanos que iban, se esforzaban y compartían la palabra, lo que el Señor había hecho en ellos, ¿verdad? Y fue por medio de eso que yo supe. No entendí en ese momento, pero yo sabía que si quería cambiar mi vida tenía que buscar del Señor. Ahí yo tuve esperanza de que mi vida podía ser diferente, porque déjenme decirles que la vida que llevaba, a lo mucho pensaba yo en mi mente que si llegaba a los 35 años me iba a ir bien, ¿verdad? Porque llevaba una vida, duraba hasta una semana sin dormir, sin comer, caminando nomás sin rumbo, sin un lugar a donde ir, teniendo mi familia, teniendo mi casa,
yo me la pasaba en la calle, duraba 2, 3 meses sin ir a mi casa. Cuando ya no tenía otra opción, que tenía hambre, que tenía que descansar, es cuando iba para la casa. Y nada más a eso, a descansar y otra vez a seguirle. El Señor tiene un propósito. Nosotros no sabemos, no nos podemos imaginar cuál es el propósito del Señor. Vamos a empezar, ¿verdad? El tema es restauración, proceso y su propósito. Y para empezar con el proceso, necesitamos, ¿verdad? Todo esto que habló el Señor a mi vida es lo que, cómo vino trabajando con mi vida, cómo vino trabajando conmigo. Y yo al estar recordando, al estar estudiando para compartir con mis hermanos de la casa de restauración, fue de la manera como el Señor empezó a hablar a mi vida, fue la manera como empecé a recordar, empecé a darme cuenta todo lo que el Señor, y no es que no supiera, es que, bueno, ahorita les termino de decir, vamos a empezar porque si no, esto está muy largo y quiero tratar de terminar. Vamos a empezar con lo que es el proceso y para empezar, vamos a empezar con, lo dividí en cuatro partes. Es esperanza, fe, perdón de pecados y libertad. Vamos a empezar con lo que es la esperanza. Y para darnos una idea de lo que es la esperanza, busqué, ¿verdad?, lo que quiere decir. Dice, es esperanza, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. La esperanza confiada y el anhelo de servir de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. En las Escrituras se habla con frecuencia de la esperanza como la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Les decía, yo por medio de las predicaciones de aquellos varones que iban a ese lugar, yo tuve esperanza, yo supe que el Señor podía hacer algo en mi vida, yo supe que mi vida podía ser restaurada, yo supe que mi vida podía ser diferente, no por mi fuerza, sino que solamente el Señor podía hacerlo. Yo empecé yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, llegué a California y allá empecé a buscar una iglesia. Nunca me imaginé, o nunca pensé más bien, buscar una iglesia cristiana. Yo fui criado en la católica y allá buscaba una iglesia católica para ir, pero nunca fui a una. Vamos a empezar a leer en Lucas, no, en Mateo 9:9, el llamamiento de Mateo. Mateo era un publicano, dice. Y en tiempos antiguos los publicanos recaudaban impuestos. La mayoría de ellos cobraba más de lo ordenado. El pueblo no los quería, el pueblo estaba enojado con ellos porque ellos pues robaban al pueblo. Las personas que cobraban los impuestos vivían de una manera pues buena, bien. Sus vidas no tenían necesidades. Y dice que en Lucas 3:12 dice, ahí nos dice, ¿verdad?, lo que les digo, que ellos cobraban más de lo que era ordenado. En Lucas 3:12 vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? En el 13 dice, les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Ahora sí vamos a el llamamiento de Mateo, en Mateo 9:9. Mateo 9:9. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor quiere glorificarse en nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que pasaste tú en tu vida, no sé cuáles son la situación que te trajo hasta este lugar, pero el Señor quiere glorificarse como se glorificó en mi vida, se quiere glorificar en la tuya también. Mi hermano, mi hermana, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Quiero ir un poco rápido para que me alcance el tiempo. Ahora vamos a leer un poco de Zaqueo, otro recaudador de impuestos, pero dice la Biblia que él no era pues como cualquier otro recaudador. Él era el jefe, ¿verdad? Era una persona rica, pero me imagino yo, ¿verdad?, que cuando oyó hablar de Jesús, él sintió algo, él quería conocerle, él quería verle. Dice su palabra que él se esforzó en Lucas 19:3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Dice que él procuró, él se esforzó, corrió a subirse a un árbol porque la multitud no lo dejaba ver. Él se esforzó y eso le agradó a Jesús, porque cuando él iba pasando por ahí, miró hacia arriba y lo llamó y le dijo que era necesario que morara, que esa noche posara en su casa, ¿verdad? Dice que más adelante dice que él bajó gozoso de ese árbol y al encuentro, ¿va? Pero los fariseos empezaron a murmurar que él era un hombre pecador, y al oír esto él declaró, es una declaración, ¿verdad? Dijo, la palabra que está, perdón mis hermanos. Bueno, él declaró, hizo la declaración de que todos sus bienes repartiría la mitad, y si había ofendido a uno de sus hermanos, se lo devolvería cuadruplicado, ¿verdad? Esto fue de agrado también para el Señor, pues él le dijo que esa noche había llegado salvación a esa casa, a la casa de Zaqueo. Él se agradó tanto de la declaración como del esfuerzo de Zaqueo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros no es simplemente el llegar. Él pudo conformarse, ¿verdad?, con saber de que Jesús iba a llegar a su casa, que ya el esfuerzo que había hecho era suficiente para tener ese encuentro con Jesús. Pero él no se conformó con eso, él hizo aún más. Él hizo la declaración de que no solamente quería estar bien con Jesús, sino también con las otras personas a las que le había hecho mal, ¿verdad? Así es con nosotros. Nosotros en el primer versículo que leí, ¿verdad?, dice que habla de la fe, la esperanza y el amor. Nosotros tenemos que tener amor, porque el proceso que estamos pasando no sirve de nada si no tenemos el amor para compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros, si no tenemos el amor para agradecer al Señor lo que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener amor sobre todas las cosas, ¿verdad? Por nuestro Señor, por cada uno de nuestros hermanos, y así es la manera en que el Señor nos va a usar. Vamos a tener ese deseo de servirle. Podemos ver a Zaqueo con esa necesidad de buscar, de saber quién era Jesús, ¿verdad? El esfuerzo que hizo de subir al árbol sicomoro para verle. Y todo esto tuvo su recompensa, porque al final dice que
ha venido salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor tiene misericordia, no importa quién eres, no importa de dónde vinimos, lo que hayamos hecho, el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a leer, bueno, en Lucas 8:26 habla de un endemoniado, del endemoniado gadareno. Dice que Jesús iba pasando por ahí. Vamos a leerlo un poco para entender de qué se trata. Lucas 8:26. El endemoniado gadareno. Y arribaron a tierra de los gadarenos, que está en la tierra opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de él, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había salvado el endemoniado, cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor y los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En este relato, al menos yo puedo identificarme con el endemoniado, porque yo viví de cierta manera como él estaba. Dice que él estaba desnudo, no vivía en casa, vivía en sepulcros, apartado de toda la gente. Es la manera como yo vivía antes de conocer del Señor. Vivía apartado de toda mi familia, apartado de la gente, de una manera muy desagradable para el Señor, y no solo para Él, sino para toda mi familia, para todos los que querían ver algo bueno en mí. Yo vivía de una manera muy desagradable. Ya el Señor nos ha hecho libres con un propósito. El Señor quiere restaurarnos, pero quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Yo muchas de las veces, o yo llegué a pensar, ¿verdad?, que el propósito del Señor era sacarme de vivir esa vida, sacarme de las calles, sacarme de las drogas. Y yo pensaba, pues no hace mucho tiempo atrás, ¿verdad?, que yo estaba bien, que yo ya era un hombre responsable. El Señor ya me dio una familia, me dio hijos, y ¿qué más le puedo pedir al Señor? Pues yo no le puedo pedir nada, pero el Señor quiere algo de mí. El Señor quiere que, como al endemoniado gadareno, que vaya y publique, que hable cuán grandes cosas ha hecho en mi vida. Es lo que quiere el Señor, que hablemos cuán grandes cosas ha hecho en cada uno de nosotros.
El Señor tiene un propósito, y el propósito no es simplemente el estar bien, el vivir una vida diferente a la que vivíamos antes de conocer del Señor. Eso es parte del proceso nada más. El proceso va mucho más allá. Es algo que no nos podemos ni imaginar, porque no somos nosotros los que vamos a hacer algo, o los que vamos a hablar, o los que vamos a cambiar a la gente. Es el Señor por medio de nosotros. Solamente tenemos que obedecer y seguir las instrucciones del Señor. El Señor es fiel, el Señor es bueno, pero tenemos que tener obediencia. Y si no nos ponemos, no es lo mismo, mis hermanos, el estar estudiando la Biblia, el estar orando, el estar meditando en uno mismo. Tenemos que tener un propósito, tenemos que tener amor con el necesitado, porque créame que cuando empecé a visitar la casa de restauración, que empecé a preparar para llevar palabra y compartir con mis hermanos, el Señor obró en mí, me dio un entendimiento, me dio una libertad que nunca había sentido. Nunca en todo este tiempo que tengo viniendo aquí, nunca me había sentido. Le digo que hoy en la tarde estaba recordando cuando yo le decía a mi esposa, que esto de estar aquí predicando, que esto no era para mí. Yo siempre me sentía como cohibido, pues yo qué puedo decir, pero he entendido que no se trata de mí. No tengo que venir y hablar de mí, tengo que hablar lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que el Señor se ha glorificado. Y eso lo podemos ver cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha visto las maravillas del Señor. Cada uno de nosotros experimenta día con día las cosas que hace el Señor. Y eso es lo que tenemos que compartir. Eso es lo que tenemos que hablar. No de nosotros, de quién era yo o qué es lo que hacía. Eso no tiene importancia. Lo que importa es lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que el Señor hizo conmigo, de dónde me sacó el Señor y con qué propósito. El propósito del Señor, le digo, yo no sé, no me puedo ni imaginar qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros, pero el Señor se va a glorificar a su tiempo. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos. Miramos en la historia de Zaqueo cómo él se esforzó. Él quería verle, él quería tener un encuentro con Jesús, pero no solo se quedó con ese sentir, ¿verdad?, de verle, sino que se esforzó, y eso agradó al Señor. El Señor quiere que nos esforcemos para contar lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. En Juan 8, en el Evangelio de Juan 8, habla de la mujer adúltera. Cada uno de estos relatos, cuando estaba estudiando acerca de ellos, el Señor hablaba a mi vida, porque no tiene nada que ver la vida de un publicano, que podemos en este tiempo comparar con una persona que tiene un buen trabajo, de que vive, ¿cómo se dice? Pues de una condición social media, que vivía bien. Saqueo era un hombre rico, dice, y aquí vamos a ver el endemoniado gadareno, que se puede comparar con una persona, un drogadicto, ¿verdad?, que estaba atado a los vicios, ¿verdad? Y aquí vamos a leer un poco de la mujer adúltera en Juan 8. Dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían
tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos ver cómo el Señor perdonó a esta mujer, ¿verdad? Al no ser condenada es porque el Señor la perdonó. Esta mujer no estaba buscando al Señor, a esta mujer la llevaban, me imagino yo, a rastras, a fuerzas, porque querían acusarla, querían apedrearla conforme a la ley. Es lo que tenían que hacer, tenían que matarla. Pero Jesús tiene misericordia. No importa de dónde vienes, no importa cómo llegaste, no importa lo que has hecho, si te arrepientes, y el Señor siempre va a tener misericordia de cada uno de nosotros. El Señor nos ha hecho libres y quiere que nos arrepintamos. Simplemente le dice: va, vete y no peques más. Le está pidiendo de cierta manera que se arrepienta, porque el arrepentimiento eso es el arrepentimiento no es sentirse mal por algo que hiciste, sino no volverlo a hacer, es aborrecer el pecado. Eso que hacías, eso es un arrepentimiento genuino. Vamos a seguir en Hechos 9:1, ¿verdad? Con otro relato. Aquí nos narra la conversión de Saulo. La conversión de Saulo, ¿verdad? ¿Quién no sabe, verdad, quién era Saulo? El apóstol Pablo, ¿verdad? Y qué es lo que hacía antes de ser apóstol. Él perseguía a los discípulos, a los cristianos. Él tenía odio, él tenía, vamos a leer, ¿verdad? Saulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Hasta ahí vamos a dejar, mis hermanos, ¿verdad? Este relato empieza diciendo, ¿verdad?, que Saulo respiraba aún amenazas y muerte. Él quería aprovechar al máximo su camino a Damasco. Él quería a todos los hombres y mujeres que se encontraran en el camino, quería llevarlos presos. Él tenía odio contra los cristianos, y ese era su propósito, aprovechar su camino. Pero el Señor tenía un propósito mucho más grande que lo que él estaba pensando. Dice que al llegar a Damasco, cerca de Damasco, lo rodeó un resplandor y cayó al suelo. Era la presencia del Señor. Él no pudo sostenerse de pie. Cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, todo en nuestra vida cambia. Todo en nuestra vida es nada.
Todo cambia en un instante cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor. Ya no podemos volver a ser los mismos. ¿Verdad? Inmediatamente dice que Saulo se puso a su disposición y le pidió instrucciones de qué es lo que debía de hacer. Nosotros cuando tenemos ese encuentro con el Señor, es lo que debemos hacer: estar buscando instrucciones del Señor, estar leyendo con un propósito, no solamente leer por leer o querer nutrirnos a nosotros mismos, querer hacer las cosas por nosotros mismos. Necesitamos hacerlo de la manera correcta, y el Señor quiere que hablemos, que compartamos su palabra. Para eso nos la dejó, no para nosotros mismos, no para estar sentados ahí y aprendernos de memoria los versículos y todo lo que está aquí escrito. Hay un propósito por el cual el Señor habla a nuestra vida, por el cual el Señor nos sacó de vivir esa vida que vivíamos. El Señor quiere glorificarse en cada uno de nosotros, y tenemos que cumplir, tenemos que estar dispuestos a caminar en obediencia. Muchas de las veces no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no sabemos cómo debemos actuar, o no nos podemos expresar de la manera correcta. Pero no se trata, como les he dicho, yo he entendido que no se trata lo que yo pueda hacer, se trata de estar en comunión con el Señor, porque Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a decir, nos va a instruir por medio de su Espíritu. Él va a hablar a nosotros. Si vamos a Romanos 8:26, Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aunque nosotros no sepamos qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que debemos de pedir, el Espíritu nos va guiando. Es importante que tengamos siempre esa comunión con el Señor, que estemos buscando estar en su presencia, porque por medio de nosotros podemos hablar muy bonito, o podemos tener toda la intención de querer ayudar a alguien. Hace como 2 semanas me pasó una situación, ¿verdad? Cuando fui a la casa con mis hermanos a compartir, que yo me preparé, y cuando llegué ahí, pues algunos venían de trabajar y estaban cansados, y yo estaba compartiendo con ellos, y pues casi todos estaban ahí durmiéndose, y yo en mi mente como que quiso entrar el desánimo en mí, pero yo seguí, dije, no, pues no soy yo el que está haciendo esto es de parte del Señor. Cuando terminó el estudio, llevé a Cristian a la tienda, que quería comprar algo de comida, y en el camino iba platicando con él, y fue la primera vez que yo pude hablar con él con convicción, con esa seguridad de lo que le estaba diciendo. Y no es que las otras veces que haya hablado con él y lo aconsejé, no lo hiciera de corazón, o no lo hiciera con esa intención de querer ayudarlo. Siempre ha estado eso, pues él es mi hijo y quiero lo mejor para él. Pero esta vez yo sentí el respaldo del Señor. Yo pude ver cuando compartía con él, cuando hablaba con él, que su rostro cómo cambió cuando hablé con él, cuando le di ese consejo, que no era de parte de mí, era de parte del Señor. Yo pude ver ese cambio en su rostro.
algo que nunca había visto. El Señor me confirmaba que es Él, por medio de su Espíritu, es Él el que está obrando, no soy yo. No soy lo que yo, no es lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda decir, es el Señor. Uno simplemente tiene que estar en disposición. Uno tiene que empezar a caminar. Cuando uno empieza el proceso por medio de la esperanza, cuando estudié acerca de estos relatos de la Biblia, me gustaron, ¿verdad? Porque que no tiene nada que ver, como le decía, a Mateo, un publicano, Zaqueo, jefe de los publicanos, un endemoniado que vivía en sepulcros, una mujer adúltera, Saulo de Tarso. No tiene nada que ver uno con el otro. Lo único que tienen en común es ese encuentro que tuvieron con Jesús. Cada uno de nosotros tal vez no tenemos nada que ver uno con nosotros, pero tenemos el mismo Señor que hizo libre al endemoniado gadareno, a la mujer adúltera, que llamó a Mateo, que se agradó de Zaqueo, que llamó a Saulo. Es el mismo Dios que tenemos cada uno de nosotros. Es el mismo Dios que ha obrado en nuestras vidas. Es el mismo Dios. Él es fiel. Él es fiel. Él quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Él quiere cumplir su propósito. Conforme vamos caminando y pasando por ese proceso, tenemos que tener fe. Empezamos a aprender, empezamos a caminar y empezamos a saber que necesitamos la fe, porque como les digo, no se trata de mí, y yo tengo la fe de que el Señor, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, es Él el que está obrando. Él es el que está hablando. Él es el que pone ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Él pone el querer como el hacer. Y vamos a seguir, ¿verdad?, con lo que es la fe. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe, aunque nosotros no podamos ver, aunque muchas de las veces nosotros hacemos algo y estamos esperando los resultados, pero muchas de las veces pues no es así. No vamos a ver resultados, porque el Señor obra de diferentes maneras en cada uno de nosotros, de la manera que está obrando en nosotros, en mí, es en llevar, en compartir lo que Él ha hecho en mi vida. Dice Hebreos 11. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Nos brincamos al 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En el 17,
Por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. En el 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. En el 31, por la fe Rahab la ramera no permaneció juntamente con los desobedientes. En el 32, ¿y qué más digo? Porque en tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y nos regresamos un poco al 6, porque también tenemos que saber, dice en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y el que es galardonador de los que le buscan, porque la fe, bueno, hasta ahí lo dejamos. Es necesario, dice, que todo el que se acerca a Dios, todos tenemos que tener fe, porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, si no creemos en que Él está ahí, el que Él nos está respaldando. ¿Cómo es que Él se va a glorificar en nosotros? Tenemos que creer, tenemos que tener esa fe. Es necesario. Vamos a leer Mateo 17:14. Muchacho lunático. Dice que había un padre, que cuando Jesús iba pasando por ahí se arrodilló delante de él, implorando que curara a su muchacho, que era lunático y que a veces caía en fuego y a veces en agua. Él ya había acudido a sus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Ellos no pudieron hacer nada. Jesús sana a un muchacho lunático en Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muchas de las veces sabemos y hemos oído y hemos visto lo que el Señor hace,
pero nos falta fe para, para, para saber que Él se puede glorificar por medio de nosotros. No solamente por medio de las personas en los que hemos visto. Lo digo por mí, ¿verdad? Porque yo muchas veces he visto la gloria del Señor, he visto lo que Él ha hecho, pero me faltaba fe, me faltaba la convicción, no sé, no tenía el entendimiento para saber que Él podía hacer lo que yo había visto en otras personas por medio de mí, porque es Él el que hace las cosas, no soy yo, es Él. Él es el que se glorifica por cada uno de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada fuera de lo común, fuera de lo normal. El único que hace esas cosas es el Señor por medio de su Espíritu. En Mateo 21, 8 21, 18, la maldición de la higuera estéril, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiráis. La manera como respondió Jesús es parecida a como le respondió con el muchacho lunático, pero esta vez agregó a la fe, y no dudares, dice. Agregó la certeza, ¿va? Tenemos que hacer las cosas confiando y teniendo fe, sabiendo que es Él el que va a hacer las cosas. No tiene que haber dudas en nosotros. Nosotros tenemos que estar seguros de quién es Él, de quién es el Señor. Creo que cada uno de nosotros ha visto lo suficiente del Señor para estar seguros de quién es Él. Podemos dudar de nosotros mismos, pero nunca del Señor. El Señor es el mismo que fue, que es y el que ha de ser. El Señor nunca deja de ser. Él es eterno y va a vivir por siempre, y su gloria es para siempre. El Señor es el Señor de señores, Rey de reyes, ¿verdad? Esto es parte del proceso, ¿va? Conforme vamos caminando, llegamos a este lugar, empezamos a estudiar, empezamos a aprender, por medio de su palabra empezamos a crecer, ¿verdad? Y tiene que llegar, conforme vamos caminando, conforme vamos pasando este proceso, tiene que, por medio de la fe, por medio de la esperanza que tuvimos, tiene que llegar a nosotros el arrepentimiento, ¿verdad? Para poder ser libres, para poder ser perdonados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que estar conscientes de que hemos vivido una vida desordenada, que sin el Señor todo lo que hacíamos antes de conocerle era pecado, era desagradable delante de los ojos del Señor. Aunque nosotros pudiéramos pensar que no hacíamos nada malo, el simplemente no reconocerle a Él como Señor, como Dios, como el único que merece toda la gloria, eso es suficiente para que nuestra vida sea desagradable para el Señor. Dice: el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón.
que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. El arrepentimiento es un proceso a veces doloroso, pero lleva al perdón y a la paz duradera. El único que nos puede perdonar y hacer libres y darnos esa paz duradera es el Señor. Por medio de Él nosotros podemos sentir ese gozo, esa libertad, esa paz que al menos yo nunca había sentido. Nunca había sentido, por más bien que hubiera querido portarme, nunca lo logré sin el Señor. En Isaías 1:18 Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tenemos que querer, tenemos que tener fe, tenemos que querer apartarnos del pecado. El Señor quiere que nos arrepintamos y que seamos libres. El Señor quiere liberarnos. El Señor tiene un propósito, por eso es que estamos pasando este proceso. Muchas de las veces, bueno, yo pensaba que el propósito del Señor, el cual me había pasado y me estaba pasando por un proceso, yo pensaba que ya lo había cumplido en mi vida. Yo pensaba que al hacerme libre de las drogas, al darme una familia, ya el propósito del Señor con mi vida ya estaba cumplido. Pero el Señor va mucho más allá de eso. El Señor quiere que nos preparemos, quiere que estemos continuamente buscando de Él, porque Él es el que nos va a guiar a hacer su voluntad. Él es el que nos va a guiar a hacer a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor tiene misericordia. El Señor quiere glorificarse en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. No tenemos que estar ocultándolos. Todo lo que hacemos tarde o temprano sale a la luz. Y lo digo por mí, ¿verdad? Yo pensaba que el Señor ya me había hecho libre, que yo ya no hacía nada malo, que yo ya estaba bien delante del Señor al estar viniendo a la iglesia, al estar sirviendo como mujer, al estar apoyando a mis hermanos allá en la cocina. Yo pensaba que ya con eso yo ya estaba bien delante del Señor. El Señor me ha pasado por un proceso, ha hablado a mi vida. En mi casa ya no miro televisión, no tengo redes sociales. Me di cuenta que todo eso estaba quitándome tiempo con el Señor, estaba alejándome de cumplir el propósito, o de dejar que el Señor cumpliera el propósito en mi vida, porque ahí se me iba el día. Llegaba de trabajar, quedo cansado, es verdad, pero pues ahí sin ningún beneficio, estar ahí nomás viendo televisión, Netflix y todo lo, series, películas, me tenían atrapado ahí. Mi vida no estaba haciendo nada provechoso delante del Señor. Por eso pues decidí mejor ya dejar todo eso, porque es necesario. Ahora llego y tengo esa necesidad de estar buscando el Señor. Cada que me pongo a estudiar, cada que me pongo a leer,
se me pasa el día y de verdad les digo que ni del cansancio me acuerdo. Ahorita que venía en el camino, le digo a mi esposa que desde ayer andaba con dolor de cabeza, la garganta, me sentía el cuerpo cansado, pero de verdad que lo he oído muchas veces cuando uno está aquí, cuando uno está en la presencia del Señor, el Señor quita todo eso, pero ahora lo he experimentado y me doy cuenta de que no son solo palabras. El Señor se glorifica en tantas cosas, a veces tan pequeñas que nosotros no alcanzamos a comprender qué tan grande es el Señor, que hasta en estas pequeñas cosas se glorifica. Hasta en estas pequeñas cosas Él nos prueba que está con nosotros. Él nos da esa seguridad, porque solo Él es el que hace estas cosas. En Hechos 13:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando uno se arrepiente y lo hace de una manera genuina, el Señor nos da esa paz, nos da esa tranquilidad que al menos yo por mucho tiempo no tuve. Yo me sentía culpable de tantas cosas que había hecho, tanto mal que había hecho a mi familia, a mi madre, a mis tíos, a mi hijo. Mi vida fue, antes de Cristo, fue muy desagradable, pero el Señor me hizo libre, el Señor me libertó, el Señor me perdonó, el Señor quitó todo eso de mí, para que yo pudiera contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida, cuán grandes cosas, cómo se ha glorificado el Señor. El Señor nos quiere hacer libres, y para eso necesitamos arrepentirnos, necesitamos ser perdonados por el Señor. Dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por medio de su palabra, dice que su palabra es la verdad. Por medio de su palabra es como vamos a recibir esa libertad para poder expresarnos, para poder expresar ese agradecimiento, para poder expresar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Necesitamos esa libertad que no vamos a tener si no tenemos esa comunión con el Señor, si no buscamos, si no escudriñamos, si no vivimos lo que aprendemos, lo que estudiamos. Tenemos que vivirlo, porque no se trata nada más de estudiar como si fuera cualquier otro libro. La palabra del Señor es vida, tenemos que vivirla, tenemos que esforzarnos, tenemos que esforzarnos, mis hermanos, tenemos que vivir y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y no lo vamos a hacer si no vivimos lo que aprendemos. Tenemos que empezar a dar pasos de fe, ¿verdad? Pasos de obediencia, pasos de agradecimiento. El Señor, el proceso que nos ha pasado es con un propósito. El Señor tiene un propósito. Al final de este proceso, el Señor va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y no es que el pastor Mario la otra vez lo decía, el proceso a veces dura toda la vida. No estoy diciendo que ya vamos a pasar el proceso y ya el Señor se va a glorificar con nosotros y ya podemos seguir con nuestras vidas. El propósito del Señor continúa, y para yo lo miro así, como en nuestro caminar como cristianos son etapas que vamos viviendo. Cada etapa tiene su proceso, cada etapa tiene su propósito, y el Señor se va glorificando. Vamos de gloria en gloria cada vez que vamos avanzando, cada vez que vamos creciendo, cada vez que vamos caminando con el Señor se va glorificando en nuestras vidas. El Señor se va cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros.
En Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No se trata de lo que yo pueda hacer. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que el Señor ha hecho en mi vida, se trata de lo que el Señor nos permite experimentar en nuestras vidas. En Romanos 8:2, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Todo lo que hacemos es gracias al Señor Jesús, gracias a ese sacrificio. Si Él no hubiera sacrificado, nosotros estuviéramos atados, nosotros no pudiéramos tener esa libertad, nosotros no estuviéramos agradecidos, nosotros no tuviéramos nada en que basar nuestra fe, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Él, ese sacrificio que hizo, lo hizo por cada uno de nosotros. La otra vez platicaba con un compañero de trabajo y le digo, estaba platicando con él de lo que hacemos en la casa de restauración, y le digo, he entendido que el sacrificio de Jesús, lo que Él vino, se hizo carne y pasó por la muerte, no solo para que yo dejara las drogas, no solo para que yo viviera bien, no solo para que yo tuviera una familia. El Señor quiere que yo hable, que yo comparta con mis hermanos. Hay tanta gente allá afuera que no conoce del Señor, que está pasando situaciones difíciles, que no ha sido liberado de cadenas de, no sé. Hay tanta gente que no conoce del Señor, y es nuestra responsabilidad ir y compartir lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ir y llevar ese mensaje de vida. El Señor no murió simplemente para que yo estuviera bien, para que yo viniera a la iglesia y estuviera ahí sentado escuchando y pensando que mi relación con el Señor es buena, pensando que porque sirvo como mujer, pensando que porque sirvo en la cocina, ya mi relación con el Señor está bien. El Señor quiere que hable, que vaya y lleve su palabra a tanta gente que aún no lo conoce, tanta gente que aún no lo recibe, y es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer eso, porque para eso el Señor nos ha llamado, para eso el Señor nos tiene en este lugar, y tenemos que entender. El otro día platicaba con Cristian y platicamos de que no es lo mismo el darse cuenta, el saber qué es lo que debemos de hacer, que el entenderlo realmente. Porque cuando uno lo entiende, el Señor es el que da el entendimiento, el Señor es el que nos hace libres. Y cuando viene de parte del Señor, no nos podemos detener, no nos podemos parar de hablar de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. No podemos parar lo que el Señor ha puesto en nosotros. El Señor nos ha hecho libres, y tenemos que expresar esa libertad, tenemos que expresar ese agradecimiento en cada momento, en cómo vivimos, en cómo hablamos, cómo nos comportamos. Es la manera como vamos a expresar ese agradecimiento, ese amor que el Señor ha mostrado a cada uno de nosotros.
porque Él es el que nos amó primero. Por eso nosotros le amamos a Él, por eso nosotros tenemos amor con cada uno de nuestros hermanos. Por eso nos duele aquella persona que está en la calle sufriendo, porque por ese amor que Él nos mostró primero. Él nos ha dado de su amor para compartirlo, no para tenerlo en nosotros mismos, no para tenerlo guardado en nosotros mismos. Hay que compartir, hay que reflejar ese amor, esa libertad que el Señor ha puesto en nosotros. El Señor nos hizo libres con un propósito. Y para terminar, vamos a leer el Mateo 22, 36 y 40. El gran mandamiento. Veintidós, 36. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y sus profetas. Tenemos que sentir ese amor, mis hermanos. Él nos amó primero, por eso le amamos a Él. Por eso tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Nosotros mismos pasamos situaciones, pasamos un proceso que es necesario compartir con aquellas personas que no conocen del Señor, que no han tenido un encuentro con Él. Tenemos que tener ese amor para compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Escuchaba, bueno, ayer temprano estaba estudiando acerca de Noé cuando construyó el arca, ¿verdad? Cómo también él pasó ese proceso. El Señor quería restaurar la tierra por medio de Noé. El Señor dice en su palabra que la maldad de los hombres era mucha, pero el Señor se agradó de Noé, varón perfecto en sus generaciones, dice la palabra, que halló gracia en el Señor, ¿verdad? Y él pasó su proceso cuando construyó el arca, cuando subió a los animales de dos en dos a esa arca, y estuvieron todo el tiempo que hubo agua en la tierra, ¿va? Cuando él abrió las cataratas del cielo, las fuentes del abismo, dice que las aguas se empezaron a elevar. Y todo eso que pasó Noé fue un proceso, ¿va? Pero muchas de las veces, lo digo por mí, ¿va?, pensamos que el propósito del Señor era acabar con la maldad que había en ese momento en el mundo. Pensamos que el Señor quiere acabar con el pecado que hay en cada uno de nosotros, y ese es el propósito del Señor, ¿verdad? Noé no se quedó. Cuando acabó con toda la maldad, con todo el pecado que había en el mundo, Noé no se quedó en el arca. El Señor dice que secó la tierra, secó el agua y abrió la puerta. Noé bajó y hizo un altar y quemó ofrenda para el Señor. Fue olor grato para el Señor. El Señor no quiere que nos quedemos en el arca. El Señor no quiere que nos quedemos aquí sentados. El Señor quiere que salgamos allá afuera y hagamos sacrificio. Publiquemos su palabra. Hablemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El propósito del Señor no es simplemente que acabar con el pecado que tenemos cada uno de nosotros. El propósito del Señor va mucho más allá de nosotros mismos. Ya no se trata de nosotros, se trata de aquellas personas que aún no le conocen. Se trata de aquellas personas que tienen necesidad.
de un cambio verdadero, de un arrepentimiento. Aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo entiendan, es nuestro deber ir y compartir con ellos para que ellos puedan llegar al conocimiento, para que puedan llegar a la verdad. La verdad es lo único que los va a hacer libres. Su palabra es lo único que los va a libertar, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Por medio de su palabra, por medio de hablar, por medio de estudiar, por medio de compartir. Ese es el propósito del Señor. No hablar de nosotros, hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hablar de cómo el Señor se ha glorificado en cada uno de nosotros. Todos tenemos un testimonio, tenemos algo que contar, porque todos hemos visto las maravillas del Señor. Todos y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Tenemos que esforzarnos. Aunque a veces, como les dije al principio, yo pensaba que el estar aquí no era para mí, el venir y compartir con mis hermanos, con la iglesia, que eso no era para mí. Pero eso es algo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Simplemente que necesitamos buscarlo y esforzarnos para poder hacerlo, ser obedientes, empezar a dar pasos, aunque yo no me sienta seguro, aunque yo no me sienta capaz, aunque de mí no vaya a salir algo bueno, pero no se trata de mí, se trata del Señor. El Señor es el que va a hacer las cosas, el Señor es el que se va a glorificar, el Señor es el que quiere usarnos. Simplemente tenemos que estar dispuestos y obedecer. El propósito del Señor es que vayamos y compartamos, que publiquemos cuán grandes cosas ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Y pues yo creo que es todo lo que el Señor ha puesto en mí esta noche para compartir con ustedes. Y pues gracias, iglesia, por escuchar. Gracias a mis líderes que me tomaron en cuenta, y gracias sobre todo al Señor, que ha puesto ese deseo de compartir, y no me siento que sea una persona que hable pero no soy yo, es el Señor el que ha hablado, y la gloria sea para el Señor. Bendito es el Señor. Hasta aquí mi tiempo.